Bendiciones con todos. Tema 71, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar, es una pregunta, ¿cuántos animales abordaron el arca? Y vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que preserves la vida. Si ustedes recuerdan, en el tema anterior vimos que el juicio del diluvio fue confirmado por el Creador, y también vimos el anuncio del pacto que el Señor hará con Noé después del diluvio. Lo que ahora conocemos como el pacto noético, el cual estudiaremos más adelante, por si acaso, con el favor de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora veremos la descripción de los animales que abordaron. Veremos cuántos fueron y si es factible que todos cupieran dentro del arca. También veremos si fue posible que dinosaurios abordaran el arca. Por el momento, a Noé solo se le dice que todos los animales deben ser tomados en parejas. Sin embargo, más adelante, en Génesis capítulo 7, versículo 2, Dios además le revela que deberá tomar 7 parejas de animales limpios, mientras que de los no limpios solo una. Recordemos que los animales limpios son los aprobados para comer y para el sacrificio. Encontramos que después del diluvio, Noé construyó un altar y sacrificó de cada animal limpio al Señor. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Leemos, dice, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al altar. Y Génesis 7:2 dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. Ahora la frase para que preservarles la vida contigo. A Noé se le estaba dando la responsabilidad del cuidado de los animales, incluyendo su alimentación y limpieza, para que sobrevivieran en el arca y pudieran propagar su propio tipo por todo el mundo después del juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo que preservó a Noé, heredero de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre todo el mundo de los impíos. Y Salmos capítulo 41, versículo 1 y 2 dicen, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de tus enemigos. El Creador, Dios Todopoderoso, no tan solo nos da vida, sino que busca preservarla. Él es el gran preservador de vida, es nuestro Salvador. De hecho, quiere que preservemos la vida para siempre. Salmos capítulo 37, versículo 28, darnos vida eterna, Juan 4:14. Él quiere que tengamos una larga vida, Génesis 15:15. Que nos vaya bien, Deuteronomio 4:40. Que prosperemos, Job capítulo 36, versículo 11, que tengamos paz. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Que seamos felices, Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 14. Entonces, que a esto se refiere Jesús al mencionar vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Salmos capítulo 91, versículos 14 y 15 dicen: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha confiado mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire, el gran amor de Dios. Además de Noé, las escrituras nos hablan de que el Señor también preservó la vida de las personas mediante otro de sus servidores, como en el caso de José en Egipto, Génesis capítulo 45, versículo 5. Las parteras que salvaron la vida de los que recién nacidos en Israel, Éxodo capítulo 1, versículo 17. De Moisés rescatando al pueblo de Dios, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y todos estos ejemplos apuntan a Jesús, quien fue enviado al mundo para que todo aquel que en él cree no solo sea preservado, sino que tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, estamos bajo su protección e inclusive Él puede enviar ángeles para cuidarnos. Salmos capítulo 91, versículo 11 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora dice, macho y hembra serán. Un representante masculino y uno femenino de cada uno de los animales será salvo en el arca. El Señor escogió y de forma sobrenatural envió a estos animales para que llegaran en el momento justo con Noé. De esta forma, Noé no tuvo que ir a buscar y atrapar los animales. Esto fue una obra de nuestro Creador. Él sabe quiénes son sus elegidos y a quién protege, porque no va a perder a ninguno en el proceso. Si a Noé le hubiera tocado ir a buscar a esos animales, imagínense los reptiles, ¿cuántos años se hubiera llevado? Creo que a lo mejor no hubiera terminado esta tarea. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Las instrucciones de Dios a Noé repiten el lenguaje de la creación en Génesis capítulo 1, inclusive en el mismo orden como vemos en el siguiente versículo. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Entonces el versículo 20, volvemos a leerlo de Génesis 6. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. El orden en que se mencionan aquí los animales sigue la misma sucesión que tenemos en la creación, donde se registra la creación de las aves en Génesis 1:20 al 22, día 5, y del ganado y los reptiles en Génesis 1:24-25, día 6. Incluso este mismo orden de animales se mantiene en Génesis 1:26. Tal vez este orden nos revela también la manera en la que fueron distribuidos dentro de los 3 niveles del arca. Tal vez las aves fueron colocadas en el piso superior, el ganado y los mamíferos en el piso medio y los reptiles y los anfibios en más bajo, como lo vimos en nuestro artículo de Génesis capítulo 6, versículo 15-16. Dios ordena la construcción del arca, parte 2. Ahora, según su especie, para entender la cantidad de animales que abordaron el arca, primero tenemos que aclarar que la palabra en español especie es una mala traducción de la palabra hebrea min,
que significa tipo, clase, género, raza, semejanza, parecido, y se refiere a que Dios creó las formas básicas de vida llamadas min, o tipo básico, que son diferentes de las clasificaciones de especie que utilizan los biólogos y zoólogos modernos basados en la falsa teoría de la evolución, porque un tipo básico normalmente puede englobar a todo un género, una familia o hasta un orden. Las escrituras nos revelan una clasificación mucho más sencilla y lógica cuando nos hablan de un tipo básico, min, porque es un grupo de organismos que están relacionados biológicamente entre sí, ya que todos comparten a un ancestro común que fue creado por el Señor de forma sobrenatural. Por eso no podemos utilizar la palabra especie para traducir min, porque el significado que tiene actualmente, todo dado por el mundo científico secular, está basado en el desarrollo de una supuesta ciencia, basada en una fuente equivocada, que solo promueven un constante debate y confusión, porque cada biólogo tiene una descripción diferente de qué es una especie. La definición general en los libros nos dice que una especie es una categoría de clasificación de organismos biológicos que pertenecen a un género y que involucra organismos que generalmente pueden cruzarse y producir una descendencia fértil, es decir, si sus crías no son estériles, entonces esos dos animales se clasifican como de la misma especie. Por ejemplo, si una yegua o un burro se cruzan, el animal resultante es una mula que normalmente es estéril. Por lo tanto, el caballo y el burro se clasifican como especies diferentes. Otro ejemplo es cuando se mantienen en cautiverio los coyotes y los lobos. Estos pueden cruzarse y producir una descendencia fértil. Sin embargo, se clasifican como especies diferentes porque generalmente estos animales no se cruzan en la naturaleza. Y en el caso de los perros y de los lobos, cuando se cruzan, tienen una descendencia fértil. Este es el debate entre los biólogos porque algunos los clasifican como especies diferentes, mientras que otros los clasifican de la misma especie, mostrando la falta de consenso que puede resultar en la taxonomía moderna. Génesis capítulo 7, versículo 14 dice: con ellos entraron toda clase, min, de animales salvajes y domésticos, y toda clase, min nuevamente, de los animales que se arrastran y de aves. La clasificación biológica moderna nació con los trabajos del científico creacionista Carlos Linneo en 1753, considerado como el padre de la taxonomía moderna, quien reconoció que Dios es un Dios de orden y que ha creado una amplia variedad de organismos con similitudes y diferencias, de modo que pueden organizarse en una jerarquía lógica. La teoría de la evolución adoptó el sistema linneano con las ligeras modificaciones y lo sigue usando hasta el día de hoy. Con este sistema, los organismos se clasifican utilizando los siguientes niveles jerárquicos: dominio, reino, filo o difusión, clase, orden, familia, género y especie. Por lo que los biólogos creacionistas comparten el tipo básico min con el nivel taxonómico de familia como el que más se apega a la descripción bíblica para la mayoría de los casos, pero varía por algunos organismos porque los criterios de clasificación de la taxonomía son diferentes. ¿Qué les parece? 1 Corintios capítulo 15, versículo 39 dicen: no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, y otra la carne de aves, y otra la carne de los peces. En 1990, Kurt Wisse introdujo la varaminología, una palabra derivada de varamin, término que propuso el creacionista Franz Marc
en 1941, quien utilizó las palabras hebreas para creado, bara, y tipo básico, min. Este defendió el usar la Biblia como la fuente para desarrollar un modelo creacionista de biología más amplio. La barominología es el desarrollo de un nuevo campo en la biología que busca clasificar a las criaturas modernas basadas en los tipos básicos creados originalmente en una ciencia, la creación que se concentra en la evidencia de los ancestros de los organismos para clasificarlos basados en los tipos básicos de la creación de Génesis, y utiliza una mayor diversidad de métodos para la clasificación de los organismos que la taxonomía tradicional, basada en si los organismos pueden cruzarse y reproducir una descendencia fértil para ser clasificados como la de la misma especie, por lo que los organismos en la baraminología pueden ser del mismo tipo, sin importar si la descendencia es fértil o no. También se utiliza la genética y la evidencia de fósiles para la clasificación de los tipos. La baraminología está constantemente buscando pruebas para demostrar las acciones y el diseño inteligente de nuestro creador. Los estudios en este campo han demostrado que los leones, los tigres y los gatos domésticos, de hecho, pertenecen al mismo tipo básico, aunque se clasifican como especies separadas, por lo que podemos concluir que todos estos animales son descendientes de solo dos felinos que estaban a bordo del arca de Noé. Entonces, ¿cómo surgieron tantas especies separadas después del diluvio? Porque Dios colocó una notable cantidad de potencial de variedad en el ADN de cada tipo animal. El ADN de los dos felinos a bordo en el arca de Noé estaba contenida toda la información genética necesaria para producir leones, tigres, leopardos, panteras, pumas, linces, todas las razas de gatos domésticos, tigres dientes de sable y al menos una lista de otras 30 especies de felinos más. Estos felinos ancestrales probablemente no se parecían exactamente a ningún felino moderno, e inclusive el macho y la hembra pudieron ser diferentes entre sí, sumando una mayor diversidad de genes en conjunto para incluir todas las características comunes que encontramos en los felinos de hoy en día. Qué increíble, ¿no? ¿Qué les parece? Las especies modernas son el resultado de combinaciones genéticas fijas que se manifestaron en un grupo de descendientes como rasgos en común, como las rayas que identifican las cebras de otros equinos, mientras que otro grupo hereda genes diferentes en un proceso llamado deriva genética y da como resultado caballos o burros. Y en algunos casos, la deriva genética puede conducir a la incompatibilidad reproductiva entre los grupos, como en el caso de las mulas, en cuyo caso los biólogos la clasifican como especies distintas, pero que pertenecen al mismo tipo básico. En baraminología, Jesús nos advirtió que no dejáramos que nos engañen con teorías como la evolución. Dice Marcos 13:5, y Jesús comenzó a decirle, miren que nadie les engañe. Otro engaño del que debemos cuidarnos dentro de la teoría de la evolución es la especiación, que insinúa la formación de nuevas especies biológicas. Cuando vimos la supuesta especiación, no tiene absolutamente nada que ver con la evolución en el sentido darwiniano, porque los animales siempre son exactamente del mismo tipo. Los perros engendran perros y nada más, aunque observamos una gran variación en las razas de perros, pero no encontramos evidencia convincente de transiciones entre los diferentes tipos básicos de organismos como lo promueven los modelos evolutivos con transiciones graduales durante millones de años, en donde
los invertebrados evolucionaron para convertirse en vertebrados. Pero esta teoría está llena de eslabones perdidos en cada especie y lamentablemente es una mentira que es enseñada en la escuela a los niños como si fuera una verdad probada científicamente. Sin embargo, esta enseñanza se caracteriza por su falta de evidencia científica y lamentablemente se enseñan a los niños aprovechando su inocencia cuando realmente se trata de una doctrina de demonios para alejar a la gente de Dios, como dice 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 2. Fomenta el ateísmo, ya que estos niños crecerán en adultos que adoptarán esta mentira sin cuestionarla, ya que la supuesta evolución de los organismos no es posible, porque esto requeriría que fuese agregada nueva información de ADN del organismo para que pudiera evolucionar. Y como esto no ocurre naturalmente, tal proceso nunca podrá convertir un tipo de organismo en otro tipo, ya que diferentes tipos tienen información genética diferente. Científicamente, la especiación que observamos en los organismos es consistente en las predicciones de la creación bíblica y no con la evolución de Darwin. Observemos que la mayor parte de la evidencia que a los evolucionistas les gusta presentar en defensa de su posición involucra observaciones de cambio dentro de una especie, pero no han presentado ninguna prueba de cambios entre tipos básicos, solo bonitos gráficos que son exhibidos en los museos y libros de texto, sin ninguna prueba tangible. La especiación, la deriva genética, la selección natural y las mutaciones son fenómenos reales, y todos ellos son ejemplos de variación de genes dentro de un tipo básico, porque no se ha observado ninguno de estos procesos produzca un tipo de organismo. Una vez más, la ciencia confirma la creación. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 13 dicen: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está la palabra. Una vez más aclaramos que es min. Podemos ver claramente que todos los seres humanos pertenecemos al mismo tipo, porque todos estamos relacionados, sin importar nuestro color de piel u otras diferencias físicas. Todos somos descendientes de Adán y Eva y fuimos creados en la imagen de Dios, por lo que no somos animales, 1 Corintios 15:39, ni evolucionamos de los changos, ni somos primates, porque no compartimos un ancestro común. El Señor creó diferentes ancestros entre el hombre y los primates. Salmos capítulo 139, versículos 14 y 16 dice: te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido entre las más profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Qué palabra tan maravillosa. Y dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Y Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. La palabra lo confirma todo. Ahora, ¿cómo cupieron todos los animales en el arca? Una forma en que la posición bíblica es atacada como un mito tiene que ver con la cantidad de animales que abordaron el arca. Quienes atacan la narración bíblica argumentan que no es posible que hubieran suficiente espacio para que los animales de cada especie estuvieran a bordo del arca de Noé.
ya que actualmente se ha clasificado 8.7 millones de especies en la Tierra, incluyendo plantas y animales terrestres y marinos. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero en las Escrituras no habla de especies, sino de dos animales terrestres que respiran aire en cada tipo básico, con los que se eliminan un gran número de especies que los críticos utilizan en sus ataques. Por eso es lamentable que las traducciones en español utilicen la palabra especie en este pasaje, porque como ya vimos, el número de animales que requieren ser salvos en el arca se reduce drásticamente cuando consideramos el término correcto de tipo, que corresponde al término taxonómico de familia en lugar de término equivocado que equivale a especie. Porque existen unas 1000 familias de animales terrestres que son candidatos a abordar el arca. Por lo que, si incluso utilizamos el nivel de género para dar un límite superior generoso en las estimaciones del número de animales que abordaron el arca, tendríamos, por ejemplo, la familia tipo perro se convierte en 10 géneros de tipo de perro, por lo que el número ya exagerado se estima en unos máximos de unos 16.000 animales que abordó el arca de Noé. Pero es muy probable que el número real haya sido considerado menor, y para los dinosaurios se estima que había alrededor de 50 tipos básicos diferentes dinosaurios. Por ejemplo, en la réplica del arca en la atracción llamada Ark Encounter, que construyeron en Kentucky, en los Estados Unidos, ellos estimulan que había 1.398 tipos básicos, lo que representa unos 6.744 animales en el arca. Pero ¿cómo cabrían los elefantes? Muy sencillo, porque muy seguramente el Señor envió a Noé animales muy jóvenes en cada tipo, por no decir bebés, porque comen menos, duermen más, ocupan menos espacios y lo más importante es que vivían más tiempo después del diluvio para que tengan mayor tiempo para procrear. Por lo que todos estos dibujos infantiles en donde la jirafa y los elefantes sacan su cabeza del arca son imágenes erróneas que transmiten la idea de que los animales rebasan la capacidad del arca. Pero eso está muy lejos de la verdad, porque había espacio de sobra para los animales, como veremos a continuación. Además, estas representaciones infantiles de animales no muestran que en realidad eran bebés y que muy seguramente no se parecían a los animales que conocemos hoy en día. Salmos capítulo 50, versículos 10 y 11 dice: porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Otros estudios que se hicieron con anterioridad a la difusión de la varomilología y que consideran especies muestran que el número más alto de animales a bordo del arca, como vimos en nuestro estudio de Génesis capítulo 6 versículos 15 y 16, Dios ordena la construcción del arca, parte 2. El arca tenía un espacio similar a unos 520 vagones de tren, y para estimar el espacio requerido para los animales en el arca, utilizaremos el tamaño promedio de los animales similar al de una oveja, y sabremos que podemos transportar 240 ovejas por vagón de tren con cada piso doble. El número de animales que consideraron para este estudio fue de 35.000 animales, pero considerando los animales extintos y los dinosaurios, los investigadores asumieron el número con una cantidad increíblemente alta, a un total de 50.000 animales que abordaron el arca. Los animales ocuparían el equivalente a 208 vagones de ferrocarril, o el 40% del espacio del arca.
Otros análisis similares consideran que los animales llegarían a ocupar hasta el 60% del arca, lo que deja suficiente espacio para la comida, agua para todos los que están a bordo y para que la familia de Noé pudiera tener sus pertenencias. Imagine todas las cosas que Noé y su familia acumularon por cientos de años. Recuerde que Noé ya tenía 600 años de vida cuando abordó el arca. Eso fue más drástico que una simple mudanza, porque después del diluvio ya no iba a haber nada de la civilización que conocían, ya no habría tiendas donde comprar objetos hechos por el hombre, ni forma de conseguir fácilmente cualquier cosa que no llevarían con ellos en el arca. Ahora Dios le dice, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Así como el Señor trajo los animales a Adán para que les pusiera nombre en Génesis capítulo 2 versículos 18 a 19, así también lo hizo con Noé, el segundo Adán, quien recibiría la mayor responsabilidad, la de conservar todo el reino animal a bordo del arca. En el Targum de Jonathan se mencionan que fueron los ángeles los encargados de llevar los animales a Noé. Y aunque no sabemos en específico el mecanismo sobrenatural utilizado por Dios, sí sabemos que fue Dios quien dirigió el camino de los animales que fueron llevados al arca de forma milagrosa, y que no fue Noé quien tuvo que ir a atraparlos, como se menciona por los críticos de la Biblia. De las aves según su especie, y de todo ganado según su clase, y de todo reptil de la tierra según su clase, 2 de cada clase entrarán a ti por mano del ángel, el cual lo tomará y lo hará para entrar en ti, para ser preservados. Génesis 6:20, Targum de Jonathan. Dice Génesis 2:19, el Señor Dios, pues, formó la tierra, todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Los que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. Así como se los trajo a Adán, también se los trajo a Noé. Una vez más que los animales estuvieron a bordo, toda la esperanza futura de la tierra se concentró bajo un mismo techo, porque estos especímenes fueron los que repoblaron la tierra, y sus descendientes son los animales que conocemos en la actualidad. Génesis 7:15 dice, y vinieron al arca a Noé de 2 en 2 de todos los seres que respiran. Y Salmo 104:24 dice, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Existe una hermosa analogía de los animales viniendo a Noé con los creyentes que van a Cristo. Es el Padre quien los guía y los lleva de la mano a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra única salvación. ¿Qué dice Juan 6:37 y versículo 44? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Maravilloso, ¿no es cierto? Pero con la sabiduría de Dios veremos la conclusión del capítulo 6 de Génesis, y veremos que fue gracias a que Noé hizo todo lo que Dios le ordenó al pie de la letra, que nosotros existimos el día de hoy. Pero lo más importante fue que Jesús se encarnó y vino a este mundo para darnos vida eterna, porque la humanidad y todos los animales terrestres sobrevivieron al juicio del diluvio. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Qué historia tan maravillosa que nos cuenta la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí vamos desechando toda teoría humana que desacredita la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿sí? Venga a Cristo, acepte a Cristo como su Señor y Salvador, y vea que la palabra es fiel y verdadera. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios.
Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Todos los días. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque ponerla en práctica y busque obedecerla y después predicarla también. Cántele al Señor, adórelo al Señor, converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia, que acá juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. La palabra tuya que nos regalas, mi Dios. Cómo nos da conocimiento y sabiduría. Nos da la verdadera sabiduría, Señor. Y desechamos la sabiduría humana, Señor. Señor, que esta palabra que va a ser llevada a través de las redes sociales cumpla su propósito. No regrese vacía. Sea como martillo quebrantando la piedra, Señor, atrayendo a las personas a que se conviertan en verdaderos hijos tuyos, Señor. Porque este mundo necesita un cambio y es solo tu palabra que va a producir el verdadero cambio, Señor. Nosotros te alabamos, glorificamos tu nombre, te decimos que te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos reenviando esta palabra para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.